around to get his attention, and then Down here is your home. Ariel, listen to me. Tengo algo que contarles. Hoy es miércoles, los miércoles no suele ir bufidos puntos. Pero quiero probar una nuevita sección que se me ocurrió el otro día que me parece que podría gustarle a la gente y por eso puse la sirenita de fondo. Porque vamos a hablar de las verdaderas historias de distintos cuentos de hadas que nosotros creemos que son rosas, hermosos, brillantes y fantásticos como la sirenita y en realidad esconden detrás una trama que es muchísimo más oscuro, mucho más parecida a las cosas que solemos charlar en Brenda Cinematológica que en las cosas que pensamos que los cuentos de hada significan. Entonces podríamos decir que estamos desmitificando cuentos de hadas o mostrando la verdad detrás de las historias que Disney nos embelleció para que nosotros creamos que las historias de amor existen y que los finales pueden ser felices. Y entonces empezábamos escuchando Bajo del Mar de la Sirenita porque quiero que hablemos de la Sirenita, que es una de las más tranquilas dentro de los cuentos de hadas. Para que entendamos un poco los cuentos de hadas y los cuentos tradicionales del folclore de cualquier país del mundo, tradicionalmente están pensados para que la gente no haga cosas, ¿sí? En una época donde no había tantas reglas o tantas maneras de como leyes de convertirse o tanta experiencia en ciertas cosas o tanta televisión o tanto medio de comunicación para poder decir, se buscaba a través de la literatura popular ciertas historias que tenían una moraleja que hacían que vos no hagas ciertas cosas que te podrían hacer mal, como las fábulas. Y las fábulas y los cuentos infantiles están pensados para que los niños no hagan cosas. Y La Sirenita es un cuento infantil que lo escribió el señor Andersen, Hans Christian Andersen, que fue el creador del Patito Feo, por ejemplo, también, y escribió muchos cuentos de hadas para muchos niños. Es mundialmente conocido, es un escritor que a los 14 años se escapó de su casa, de su pueblo natal para irse a Copenhague y ser famoso siendo actor o escritor, cosa que obviamente no le resultó, no fue exitoso por eso, pero más tarde en vida se volvió muy exitoso con los cuentos infantiles que escribía. Uno de ellos es La Sirenita. La versión original de Disney, la voy a contar en 140 caracteres, un tweet muy simple, es una princesa del mar que se enamora de un príncipe y después de un par de hazañas termina casándose con él. La versión original del señor Andersen es un poco más oscura y vamos a conocerla en este momento. Cuando las sirenas en este mundo fantástico cumplen 15 años, tienen la posibilidad de ir un día a la superficie a verlo cómo es el mundo de los humanos. Recordemos que en el mundo de Christian Andersen, las sirenas viven 300 años y cuando se mueren se convierten en espuma de mar para volver a ser parte del mar. La sirenita, cuando va a la superficie y ve al príncipe, intenta salvarlo de un accidente y el príncipe queda completamente desmayado, sin ningún tipo de conciencia, pero es la sirenita quien lo salva y quien lo lleva a la orilla. Y el príncipe nunca se entera que fue la sirenita quien lo salvó. La sirenita debe volver a las profundidades del mar porque sus 24 horas en la superficie terminaron y ahí es cuando se acerca a la bruja del mar y le dice: che, la verdad que el arriba está bastante bueno, quiero volver porque aparte me enamoré de un chongo que está buenísimo. Disney nos pone a la villana de la serie como la reina Úrsula, cuando en realidad Andersen solamente usa a la reina para que le dé las piernas para que Sirenita pueda subir a la superficie. Cuando se empieza a poner un poco gore es cuando Úrsula le dice: para que yo te dé estas piernas, vos me tenés que dar tu lengua. Entonces lo que hace Úrsula es cortarle la lengua, porque la sirenita tenía una de las voces más hermosas que se han escuchado tanto abajo del mar como arriba en la superficie, y le da unas piernas humanas, pero lo que no le explica es que esas piernas le van a doler como si le estuviesen acuchillando con muchísimos cuchillos cada vez que camina. Eso hace que cuando la sirenita suba a la superficie se tenga que arrastrar y no pueda hablar porque no tiene lengua, o sea que se convierte como en una especie de babosa que se arrastra y simplemente grita, y de esa forma lo va a buscar a Eric, y Eric la mira y es como tipo: no tengo idea quién sos, hermana, enciérrenla en un calabozo. Entonces, a diferencia de la sirenita de Disney, que tenemos a la sirenita cantando y siendo hermosa y enamorando al príncipe Eric, de quien él se enamora de ella y le está por dar un beso de amor y todo de felicidad, tenemos a una mujer encerrada en un calabozo mientras el príncipe se casa con una princesa de un pueblo cercano, pensando que esa princesa había sido quien la había salvado.
Y básicamente, La Sirenita no termina con un final feliz, porque cuando quiere salvar al príncipe Eric, sus hermanas suben y le dicen, te conseguimos este collar para que si vos matás al príncipe Eric vas a volver a tener tu cola de sirena y volver al mar y no tener este sufrimiento que estás teniendo ahora. Y lo que le sucede a la Sirenita es que como está muy enamorada del príncipe Eric, prefiere morirse y convertirse en aire en vez de matar al amor de su vida. Básicamente, La Sirenita es una historia horrible de una mujer que abandona absolutamente todo por un hombre que ni siquiera es recíproco con su amor, porque se termina casando con la princesa del pueblo de al lado pensando que había sido quien lo había salvado del naufragio. Obviamente Disney no puede vendernos estas cosas, entonces nos vende la versión acaramelada, pero aprendan, chicas y chicos que están del otro lado, que La Sirenita la pasó como el orto toda su vida. Y así vamos a empezar a desvelar los mitos detrás de un montón de cuentos fantásticos y de cuentos de hadas para que vean que en realidad la realidad es mucho más gore de lo que nos pinta Disney. Tenemos Twitter.